En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es una comunicación del gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, señor Andrés Leiva, mediante la cual solicita que los académicos Andrés Hoffman y Carolina Muñoz puedan exponer ante la comisión el estudio titulado El cuidado alternativo de la infancia vulnerada, una revisión urgente. Luego tenemos solo un proyecto en tabla para el día de hoy, que es para iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciada moción de los honorables senadoras señora Campillay y señores Castro González y Walker, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer el derecho de niños, niñas y adolescentes a asociarse libremente, correspondiente al boletín 16.462-36. A esta sesión han sido invitados la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, que avisó que va a llegar, viene con 10 minutos de retraso, el defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, que también va a asistir, la representante de la UNICEF, señora Violette Spick, y el director de la División de Organizaciones Sociales, señor Ignacio Achurra, que se encuentra presente en la sala. Señora Achurra, la presidenta le da la palabra para informar el proyecto. Muy buenos días. En primer lugar quisiera saludar a presente, a los senadores, senadoras y por su intermedio, presidenta, saludarla muy afectuosamente a usted. Muchas gracias por la invitación y poder referirme a este proyecto de ley desde la perspectiva de la División de Organizaciones Sociales. Yo, para poder enmarcar esta breve intervención, quisiera contar de manera muy sintética cuál es el quehacer de la División de Organizaciones Sociales. Nosotros somos una institución pública que pertenecemos al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, somos una división y por lo tanto tenemos tres líneas de trabajo. En primer lugar, hacemos comunicación territorial en el marco del Ministerio de la Vocería. Para eso tenemos diferentes instrumentos, tenemos un boletín que da cuenta de políticas públicas de interés social. Tenemos, realizamos ferias de servicio público y llevamos a las diferentes comunidades lo que nosotros llamamos movilizados, que es una suerte de gobierno en terreno, que se coordina con otros servicios públicos para entregar información y ofrecer servicios a las comunidades. Y además realizamos los diálogos, eh, que son espacios de conversación con la ciudadanía, particularmente con dirigentes sociales, en donde también se da a conocer el contenido de políticas públicas de interés social o proyectos de ley de interés social y se realiza un espacio de intercambio de opiniones que se recoge y se sintetiza. En segundo lugar, como nuestro nombre lo dice, tenemos un trabajo con las organizaciones sociales y ahí esencialmente lo que hacemos es entregar capacitación y formación a dirigentes sociales y lo hacemos a través de nuestra Escuela de Formación Social,
que es una oferta de cursos variados que van desde liderazgo comunitario, funcionamiento del Estado, presentación de proyectos concursables, etcétera, de acceso a recursos para el funcionamiento de las organizaciones sociales. Y en tercer lugar, promovemos la participación ciudadana. Esto está establecido por ley, la ley 20.500. Entonces realizamos la cuenta pública anual de participación. Todos los ministerios, servicios públicos deben entregar información a la División de Organizaciones Sociales de los diferentes procesos participativos que han llevado adelante para realizar sus respectivas políticas públicas. Y eso se hace una cuenta anual que lidera la ministra, en este caso la ministra Isabel Echeverry, en reemplazo a la ministra Camila Vallejo, que está, como todos sabrán, con su postnatal. Y eso se publica además un informe anual. También hacemos formación de los encargados de participación de los diferentes servicios públicos. Entregamos herramientas para el funcionamiento de las áreas de participación de los diferentes servicios. Y por último, realizamos estudios a través de nuestra unidad de estudios. Y aquí quisiera mencionar, a propósito del tema, no, pero adelante, bienvenida. Buenos días. Estamos realizando un estudio precisamente sobre participación de jóvenes, ¿no? Para detectar las barreras de entrada, los intereses, el modo en que se están organizando hoy día la juventud. Este informe va a ser público como todo nuestro informe y debiera estar en el segundo semestre ya publicado. Además, y con esto ya voy concluyendo esta parte, nosotros hacemos diferente gestión para generar servicio a los dirigentes sociales, y les quisiera contar tres cosas muy brevemente. Tenemos un convenio hoy día actualmente con la Corporación de Asistencia Judicial que ofrece un canal de apoyo gratuito para dirigentes sociales. Tenemos una red de espacios. Hoy día contamos ya con cerca de 100 espacios públicos, comunitarios y privados que se adhieren a esta red para facilitar espacios para organizaciones sociales. Y por último, quiero darle una primicia. Este año se va a entregar la primera versión del premio anual de las dirigencias sociales y comunitarias. Tenemos más de 200 postulaciones que han hecho las organizaciones. Esperamos que llegue para quedarse este premio que reconoce la labor fundamental que realizan dirigentes sociales de nuestro país. Y respecto al proyecto, nosotros en términos generales nos parece que es una iniciativa muy positiva, ¿no? La posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes se incorporen de manera explícita en los diferentes espacios de participación. Tenemos algunas apreciaciones particulares respecto del artículo 1. Lo que sugerimos es adaptar la redacción para que pase del actual que propone el proyecto, que dice que también son titulares de este derecho los niños, niñas y adolescentes, quienes además de poder asociarse pueden participar libremente de una asociación mientras se cumpla con los requisitos legales, y aquí nos permitimos sugerir una redacción. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el ejercicio del derecho constitucional de asociarse y participar libremente de una asociación deberá realizarse en la forma y cumpliendo con los requisitos que establezca la ley y el reglamento. Esto esencialmente porque creemos que la redacción actual, si bien es correcta evidentemente, pudiera entenderse como redundante con el artículo 19, número 15, inciso primero de la Constitución, que establece que se asegura a todas las personas el derecho a asociarse sin previo permiso, ¿no? Entonces, creemos que al especificar un titular en particular, ¿no? Un grupo particular, pudiera entonces abrirse la pregunta de por qué no otros grupos que han tenido históricamente dificultades para acceder a los procesos participativos. Respecto del artículo número 2, el 2A, digamos, también sugeriríamos modificar la redacción de reforma al artículo, que busca reformar el artículo 74 de la ley de base 18.575, por un reglamento determinará aquellos organismos que deberán asegurarse de que al menos uno de los integrantes del COSOC sea una agrupación o asociación integrada por niños, niños y adolescentes, o que en su efecto represente sus intereses como sujeto de derecho. Esto lo decimos porque la ley ya permite
que los servicios públicos integren organizaciones compuestas por niños y adolescentes en sus respectivos COSOC. De hecho, algunas instituciones ya lo incorporan, ¿no? Entonces, creemos que esta norma ayuda en el sentido que se convierte en una obligatoriedad. Sin embargo, creemos que el mandato queda excesivamente amplio si es que no se especifica qué órganos deben cumplir, ¿no? Y ahí damos como ejemplo, por ejemplo, que algunas instituciones, como pudiera ser el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio de Defensa y otras, no sería del todo pertinente, ¿no?, que integraran a niños y adolescentes en sus respectivos COSOC. Por lo tanto, nos parece importante que se pudiera determinar, ya sea con una explicación más amplia o definir más o menos cuál es la pertinencia de que algunos organismos en particular pudieran incluir entonces a niñas, niños y adolescentes. Me imagino que la subsecretaria de Niñez va a hacer referencia a ciertos organismos públicos que hoy día ya tienen, ¿no?, integrados en sus respectivos COSOC a niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nosotros podemos decir en particular del proyecto y le agradecemos nuevamente la invitación por su intermedio, Presidenta. Le damos la palabra a la subsecretaria, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación y por su intermedio a los integrantes de la comisión. Disculpa la llegada tarde, estaba viajando desde Santiago, teníamos una reunión bien importante a propósito de la comisión que está viendo la Comisión de Verdad de los Niños de Sename, así que estábamos ahí en una comisión. Respecto del proyecto y en complemento a lo que estaba planteando el director de la DOS, yo quería primero agradecer el proyecto. A nosotros nos parece que es una moción que viene a profundizar aquellos elementos que ya están anunciados, digamos, en la ley de garantías y por lo tanto tiene mucha coherencia en términos de darle, digamos, a partir de la ley de garantía y a partir de la ley 20.500, este proyecto, en nuestra opinión, tiene la potencialidad de fortalecer el tema de la participación y profundizarla, cosa que es bien importante para efectos de, digamos, no solo del desarrollo de los niños propiamente tal, sino que también del cumplimiento de muchos de los elementos que están en la ley de garantía, donde se consagra el derecho a la participación, el derecho a la asociación, etcétera. Así que, en primer lugar, quiero decir que lo vemos con muy buenos ojos y pensamos que es una contribución bien significativa a que se perfeccionen los mecanismos de participación infantil. Por otro lado, también decir que dentro de la política nacional de niñez y adolescencia y el plan de acción, que es uno de los instrumentos que la ley de garantía establece y que, como ustedes saben, lo hemos conversado otras veces en esta misma comisión, está la política y el plan aprobados y tomados de razón por la Contraloría y en operación. Precisamente el objetivo estratégico 10 de la política y del plan dice relación con aumentar la participación efectiva y no solo la participación consultiva de niños y adolescentes en todo el país y eso implica un conjunto de acciones que tienen que ver con asuntos que el proyecto plantea, que son bien importantes de eso. Una de ellas es la creación y fortalecimiento de espacios para la participación y la incidencia en los niños en los ámbitos donde los niños se desenvuelven. Y precisamente uno de los ámbitos son los COSOC, que ya están definidos. Les voy a contar además cuántas y cuáles son las instituciones que ya tienen, incluso más allá del COSOC, algunos espacios formalizados de participación de los niños en el país. Por otro lado, en la creación y fortalecimiento de mecanismos a través de los cuales los niños puedan expresar su opinión libremente y que esa opinión sea considerada para la incidencia en términos de políticas públicas, es otra de las áreas de trabajo en la que el plan de acción, digamos, tiene acciones específicas. La difusión y acceso a información diversa que considere las necesidades y particularidades de los niños, con énfasis en aquellos niños que requieren de una protección reforzada. Y hay una área completa en la política y en el plan que tiene que ver con la promoción de la libertad de asociación y protección de los niños en el contexto de la manifestación de sus derechos. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esto es que la moción que estamos discutiendo es totalmente consistente, coherente y ayuda a la ley de garantía en su implementación
y a la política nacional y digamos, al plan de acción, que es un plan de acción hasta el año 32. Por lo tanto, esto vendría a reforzar eso. Por el otro lado, en términos de avance, y que tienen que ver con la línea, ¿verdad?, de participación, antes de brevemente hacer nuestros comentarios al articulado que se está proponiendo, nosotros tenemos en este momento 19 instituciones públicas de la más diversa naturaleza que tienen instancias permanentes, estables, de inclusión de la opinión de los niños, tanto con niños representantes en el COSOC respectivo, como instancias propias de participación, más allá de lo que tenemos en los consejos consultivos que norma la ley y que los regulamos como Subsecretaría de la Niñez. Ahí está el Ministerio de Ciencia, la JUNAEB, la Dirección de Obras Portuarias, el Instituto de Seguridad Laboral. Hay 19 instituciones, con esto quiero decir que son de la más variada naturaleza, que esto no es algo solamente en el área social, ¿verdad? Está la Comisión Chilena de Energía Nuclear, ODEPA, en fin, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, son todas instituciones que ya tienen una instancia formalizada y permanente de participación con la que hemos estado trabajando para poder reforzar eso. Y hay 18 instituciones adicionales que tienen espacios de participación de los niños, aunque no en forma permanente, sino que en el fondo tienen consultas sobre políticas, etcétera. Ahí tenemos al Ministerio de la Vivienda, a la Dirección de Aeropuertos, a la Subsecretaría General de Gobierno, el Ministerio del Deporte, la Dirección General de Agua. Con esto simplemente quiero ilustrar que a propósito de la Ley 20.500, a propósito de los instructivos presidenciales sobre incorporación de la participación infantil, que parten desde el año 22, esto ha estado ocurriendo y por lo tanto esto viene de muy buena forma a reforzar lo que se está haciendo. Por otro lado, los consejos consultivos que regula la Ley de Garantía y que son responsabilidad de la Subsecretaría de la Niñez en materia técnica y de las comunas en materia de implementación. Nosotros ya tenemos 283 consejos consultivos comunales que están constituidos y que están funcionando. La diferencia hasta completar los 345 van a estar listos este año en conjunto con las oficinas locales. Tenemos en cada una de las regiones un consejo consultivo regional también constituido y funcionando y el Consejo Consultivo Nacional. Eso significa que la estructura de participación de la Ley de Garantía con su reglamento interno y todo su funcionamiento ya está en operación y por lo tanto resultaría bastante fácil y expedito que las normas que se pongan acá en términos de fomento de la participación ya tengan esos elementos que están señalados, digamos, en lo que la moción dice. Respecto de la moción en particular, tenemos 3 reflexiones más que observaciones. Me sumo a los planteamientos del director de la DOS respecto de ser tal vez más precisos en términos de los requisitos que se tienen que cumplir y cómo eventualmente frasear mejor de manera de ser más inclusivo. Por otro lado, me parece que si las organizaciones infantiles van a tener en esta lógica, ¿verdad?, se reconocen con la capacidad de tener personalidad jurídica propia, hay algunos elementos que es necesario reflexionar y normar respecto de eso. Se trata de menores de edad y al tratarse de menores de edad, ¿verdad?, hay que ver cuál es la regulación para que ellos puedan tener en el fondo una organización con total representación en términos jurídicos, ¿no?, porque ellos están constituidos por menores de 18 años y por lo tanto probablemente necesitan algún tipo de representación. Tenemos organizaciones, tenemos municipalidades a lo largo del país, solamente como para ejemplificar, que incluso tienen la transferencia de fondos públicos al financiamiento de proyectos que organizaciones infantiles presentan. En todos esos casos, que son en el fondo un ejemplo de asociación para la presentación y la ejecución de un proyecto con recursos públicos, para todos esos casos, las municipalidades solicitan que ese grupo de niños conformado formalmente, aun cuando no tengan personalidad jurídica, tengan un representante, ¿verdad?, adulto que pueda hacer uso y manejo junto con ellos de esos recursos. Por lo tanto, creo que algo ahí hay que también regular en términos de si tienen personalidad jurídica, qué significa esto, qué significa la representación de un adulto, si es que es necesario respecto a esto, cuán autónomos son los niños que se asocian para poder hacer uso
de su personalidad jurídica, incluso en el manejo de fondos públicos. Hay que tenerlo previsto porque eso es lo que está previsto para todas las organizaciones a las cuales con las cuales se fomenta la participación. Y en ese sentido, y solo en términos del último que usted dice, hay aquí la moción dice, dentro de estos consejos se considerará contar con organismos, agrupaciones o asociaciones integradas por niños, refiriéndose a los consejos de la sociedad civil. A mí me parece que eso también podría fortalecerse más, señalando algunos requisitos básicos, ¿verdad?, en términos de cómo se eligen los niños que forman parte del COSOC, si siguen las mismas reglas del COSOC en general, o si a lo mejor se puede hacer alguna conexión entre los consejos consultivos que ya están conformados y su participación en los COSOC, digamos, de manera de poder fortalecer la representación que hoy día tienen los consejos que están regulados por la ley 21.430. Entonces, junto con estos comentarios, junto con agradecer, presidente, por su intermedio a los miembros del Consejo, quiero decirles desde el punto de vista de la Subsecretaría de la Niñez digamos, de la tarea que nosotros tenemos, es que no solo vemos con buenos ojos este proyecto, sino que nos ayuda mucho al cumplimiento de los objetivos de la Ley de Garantía y que cuenten con nosotros para todo lo que sea necesario en términos de priorizar esta iniciativa de parte de nuestro rol digamos, de rector del sistema de garantía. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Anor Quisille? Sí, ya. Entonces, le doy la palabra al defensor de la niñez, Anor Quisille. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a los parlamentarios y parlamentarias de la comisión, a las autoridades presentes, a la subsecretaria de la niñez, al director de las organizaciones sociales, ¿verdad?, a la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y precisamente en base al análisis de este proyecto de ley, lo primero que hay que señalar es que desde la Defensoría de la Niñez, al igual, bajo el entendimiento que se trata de un proyecto que pretende operacionalizar un derecho que está consagrado en la ley 21.430, tenemos una valoración positiva de su contenido, por distintos motivos, ¿no? Porque en primer lugar otorga contenido a justamente un derecho que se logra finalmente consagrar desde el año 2022, como decía la subsecretaria de la Niñez, a propósito de la consagración normativa del derecho a la participación y la libertad de asociación. Hay que señalar que desde el punto de vista de los estándares internacionales, el derecho a la participación es un derecho que no tiene consagración normativa desde el punto de vista jurídico, ¿no? Si uno mira la Convención sobre los Derechos del Niño, cuesta mucho encontrar un contenido específico al derecho de participación, más bien esto da cuenta de una construcción doctrinaria del Comité de los Derechos del Niño, por lo que el llamado que hace el derecho internacional de los derechos humanos a los estados es precisamente avanzar hacia una regulación del derecho a la libertad de asociación, ¿verdad?, fundado principalmente en lo que dispone la Convención sobre los Derechos del Niño y particularmente desde el año 2022 lo que dispone la Ley sobre Garantía y Protección Integral en su artículo 28 sobre el derecho a ser oído y el artículo 31 sobre el derecho a la libertad de asociación y reunión. Y eso evidentemente va de la mano con lo que el Comité de los Derechos del Niño ha señalado a propósito de qué se entiende por participación, que no es otra cosa que el ejercicio conjunto del derecho a ser oído, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de conciencia y religión. Esos procesos, dice el Comité, se denominan participación. Antes de entrar al contenido del proyecto propiamente tal, esto va a ser muy breve, quiero mostrarles algunas cosas que desde la Defensoría de la Niñez hemos desarrollado para efecto de dar seguimiento al derecho a libertad de asociación en un eje de participación. El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez realiza distintos seguimientos a los derechos de niños, niñas y adolescentes, y uno de ellos es precisamente este derecho, el que precisamente se logra regular y reconocer a propósito de las modificaciones a la ley 20.500, ¿no? Desde ese punto de vista, realizamos un trabajo constante y periódico para justamente medir la libertad percibida por niños, niñas y adolescentes para conformar, participar y dirigir organizaciones y asociaciones.
También realizamos un seguimiento respecto de la participación y acceso a la información de niños, niñas y adolescentes, y además también para hacer un seguimiento respecto de las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de su participación. De ello, pudimos sistematizar una serie de este seguimiento, una serie de información y datos que nos parecen relevantes y que de una u otra forma justifican una iniciativa como la que hoy se discute acá en la comisión. Precisamente en nuestro diagnóstico del año 2024 se evidenció, ¿verdad?, una leve disminución de la asociatividad de niños, niñas y adolescentes a propósito de los resultados de la encuesta CACEN, donde vimos, por ejemplo, que estos niveles eran especialmente preocupantes en el caso de adolescentes mujeres en las regiones de Atacama, Biobío, Los Lagos y Ñuble. Al analizar los tipos de organizaciones, y si pasamos a la siguiente lámina, en nuestro estudio de opinión del año 2024, resultados que publicamos el año 2025, donde aplicamos una encuesta a más de 7.000 niños, niñas y adolescentes entre primero básico y cuarto medio, pudimos identificar que cerca del 64% de este grupo en el último año ha participado en alguna especie de organización, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, que han participado en clubes deportivos en mayor medida, en organizaciones religiosas, en agrupaciones artísticas o en juntas de vecinos. Y eso quiere decir precisamente que existen instancias de participación de niños, niñas y adolescentes, las que además se han visto acrecentadas por la instalación del sistema de garantías y protección integral, por la creación de los consejos consultivos, ¿verdad?, y por la consagración normativa del derecho a ser oído y en general del derecho a la participación y el principio de inclusión que está en la ley 21.430. Es importante tener en cuenta que esta norma viene, o este proyecto de ley, esta propuesta, esta moción, viene a cumplir una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, particularmente aquellas señaladas del año 2015, ¿no? Si pasamos a la siguiente, donde el Comité del año 2015 se mostraba preocupado respecto de Chile. ¿Por qué? Porque no existían estructuras oficiales que permitieran a los niños participar en la elaboración de políticas nacionales, regionales, locales relativas a la infancia y en particular de procesos que mostraran de manera en que se tenían debidamente en cuenta sus opiniones. Y se recomendó por parte del comité para que se reconozca y garantice el derecho de niños a participar de manera directa en asociaciones y asuntos de administración pública. Y frente a eso, la recomendación del comité del año 2015 fue generar estructuras oficiales. Esas estructuras oficiales implican medidas de dos tipos, ¿no? Medidas normativas y medidas institucionales. Creemos que la entrada en vigencia de la ley 21.430 y la creación de la estructura y la institucionalidad que se crea conforme a ella es un avance importante, pero además esta moción parlamentaria viene justamente, como decía la Subsecretaría de la Niñez, a complementar los esfuerzos que actualmente está emprendiendo el Estado para dar estructura a la participación, de manera que ésta sea incidente y no sea meramente declarativa o simbólica. Si pasamos a la siguiente, señalar que el año 2022, a propósito de las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez elaboró para el periodo presidencial 2022-2026, la recomendación número 14 estaba precisamente dirigida en este sentido, ¿no? Se propuso impulsar una reforma normativa para favorecer la participación de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Ahí recomendábamos como Defensoría que la Subsecretaría impulsara conjuntamente con la Secretaría General de la Presidencia, ¿verdad?, reformas normativas que incluyeran la revisión de diversos cuerpos normativos de la Administración del Estado en materia de formulación presupuestaria, transparencia, cuerpos normativos, etcétera, con tal que se reconozca y garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar de manera directa o asociada. Eso se está haciendo a propósito de la instalación de la protección administrativa, de las oficinas locales de la niñez y con la consolidación de los consejos consultivos. La siguiente, por favor. Dicho eso, y mirando el proyecto de ley en particular, podemos observar que tenemos una serie de aspectos que creemos que son destacables. Si pasamos a la siguiente, el proyecto ya lo conoce, ¿no? En primer lugar, creemos, ¿verdad?, que la propuesta se ajusta a las recomendaciones que han realizado los distintos organismos internacionales en esta materia, ¿no? Y además, esta propuesta permite avanzar para hacer efectivo y concretar el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar en distintas dimensiones, ¿no? Organizarse, incidir y adoptar decisiones que lo afectan esencialmente sus derechos. Y además también creemos que la propuesta aporta a que niños, niñas y adolescentes no se mantengan invisibilizados, toda vez que ese es uno de los principales problemas que actualmente afectan a niños, niñas y adolescentes y que además también son el fundamento de la instalación del sistema de garantías y protección integral. Todo ello consistentemente con su capacidad de agencia.
Creemos, y es importante hacerse esta pregunta frente a la normativa que se propone, es si esta propuesta es una réplica de los modelos adultocéntricos. ¿Por qué? Porque distintos autores, ¿verdad?, han señalado que los niños, niñas y adolescentes participan. De hecho, hay estructuras de participación, pero esa participación es distinta a los adultos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el profesor Lovera dice que los autores proponen una ciudadanía constitucional para reconocer y ejercer los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecer su capacidad de agencia, ¿verdad?, con sus propias formas de participar. Creemos que el proyecto va en esa línea. Y si pasamos a la siguiente, quiero mostrar algunas cuestiones que ya están actualmente realizándose, ¿no? Las organizaciones compuestas por niños, niñas y adolescentes ya están participando en espacios de incidencia y que visibilizan su trabajo sin necesidad de contar con personalidad jurídica o estar reconocidos en los COSOC. Por ejemplo, los consejos consultivos de la Defensoría de la Niñez, el registro de organizaciones de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría de la Niñez, solamente por nombrar algunos, ¿verdad?, y disculpando la autorreferencia, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que esta norma debería fortalecer la formalidad con que se realizan estos procesos de participación. Por eso creemos que el reglamento que se propone en la moción debería, tal como señalaba además la subsecretaria, establecer todas aquellas regulaciones específicas y en detalle de cómo se configuran cuestiones, por ejemplo, respecto a la capacidad jurídica, respecto a la disposición de recursos y respecto a cuestiones que muchas veces pueden estar limitadas por la capacidad propiamente tal que establece, bueno, el Código Civil en base a los temas de capacidad de goce y capacidad de ejercicio de los derechos. Es importante tener a la vista cuál es el valor para los niños y adolescentes de este proyecto de ley. Comunicar esto es fundamental para su acceso a la información. Como conclusión, creemos que estas propuestas deben tener un sentido para niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y con ello se debe informar sobre lo que significa el derecho a la participación, y el derecho a la diferenciación supone el derecho de las personas a interactuar y organizarse para expresar, promover, buscar y difundir sus intereses comunes. Una preocupación que es relevante, que nosotros hemos podido levantar conforme a nuestro trabajo y particularmente los estudios de opinión de niños, niñas y adolescentes, dice relación con una visión reduccionista que perciben los niños del derecho, ¿verdad? Ya que el reconocimiento jurídico del derecho a la participación dice relación no solamente con poder participar en espacios formales, sino que también la capacidad de que tengan los niños de construir sus propios espacios de participación, como asociaciones, clubes, organizaciones políticas, religiosas, parlamentos, ¿verdad?, y afiliarse o constituir sus propias asociaciones. Y esa es una recomendación que el Comité de los Derechos del Niño realiza una observación general el año 2016. Por lo tanto, y en conclusión, creemos que el proyecto de ley abre una puerta importante normativa, es una norma necesaria para efectos de consolidar el derecho a la asociación, pero la tarea viene precisamente para quienes tenemos un mandato de niñez y adolescencia, que es cómo aseguramos que la implementación de esta sea efectiva. Y ahí creemos, y con esto concluyo, por su intermedio, Presidenta, que es vital que esta norma converse con lo que señalaba ya la subsecretaria de la Niñez, con el contenido de la política nacional y el plan de acción que actualmente está en curso, ¿no? Y que creemos que evidentemente hay ciertas cuestiones que se deberían mejorar desde el punto de vista de la técnica legislativa, que probablemente después vamos a hacer alguna sugerencia a propósito de la redacción, pero en general creemos que el proyecto de ley va en el sentido correcto, complementa el contenido de la ley marco de la ley 21.430 y por sobre todo viene a formalizar una situación que por años no tenía consagración a nivel nacional, que es justamente la idea de participación y asociación de los niños, niñas y adolescentes. Por ahí, hasta ahí me quedo, Presidente, quedo atenta a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Gracias. Sí, no, aquí sí. Gracias. Tejada, ya. Daniela Tejada, representante de la UNICEF, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio a todos los honorables presentes. Mi nombre es Daniela Tejada y vengo en reemplazo de la representante de UNICEF en Chile, la señora Violet Stick-Warner, quien les manda sus agradecimientos por esta invitación y por el espacio. Partir diciendo que estamos muy de acuerdo con la intervención que ha planteado la subsecretaria de la Niñez y el defensor de la Niñez, y simplemente hacer algunas apreciaciones complementarias para apoyar también ya lo que se ha venido señalando. En primer lugar,
Respecto a una breve conceptualización del derecho a la participación, el defensor ya lo mencionó, tenemos que pensarlo en un sentido amplio de cómo distintos derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño se complementan entre sí y debemos entender que el derecho a expresar la opinión libremente de los niños y niñas y que se tenga debidamente en cuenta sus opiniones, también se conversa con el derecho de acceso a la información que ellos tienen, con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, ¿verdad? La libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el derecho a expresar sus opiniones, que es el artículo 12. Por lo tanto, cuando hablamos de la participación tenemos que hablar de un conjunto de derechos que si no se conversan todos ellos entre sí, entonces tampoco podemos hablar de que la participación de niños, niñas, adolescentes es de carácter efectivo. Y quiero complementar esto también con una definición del derecho a la participación que se consagra en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, en la cual se explica en mayor profundidad el alcance de este derecho y en el que hablamos, en el que se refiere el comité respecto a que la participación son procesos permanentes de intercambio de información y diálogo entre niños, niñas, adolescentes y adultos sobre la base del respeto mutuo, en donde los niños y niñas pueden aprender de qué manera sus opiniones y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de los procesos. Esta definición es muy interesante porque cuando hablamos de participación no hablamos de actividades o de hitos, ¿verdad?, que ocurren, digamos, parceladamente, sino de procesos permanentes que tienen que estar ocurriendo entre niños, niñas, adolescentes y adultos, y es la forma en donde los niños pueden aprender a desarrollar su involucramiento ciudadano y su involucramiento entre pares también. Y la forma en cómo estos determinan el resultado de los procesos, es decir, participar permite entender de qué forma se puede incidir en los resultados y de qué forma también se pueden ir construyendo modelos de ciudadanía que comiencen desde la infancia y desde la adolescencia y no llegada a la edad adulta. Por lo tanto, Presidenta, el trabajo que se está haciendo en esta comisión para incluir estos temas está construyendo un sentido de democracia y de ciudadanía desde la temprana edad en conjunto con los cuerpos legales que ya se han avanzado en esta materia y que son fundamentales para el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas activos que comiencen desde muy temprano a iniciarse en el ejercicio ciudadano. Entonces, en ese sentido, desde UNICEF entendemos la participación como derecho fundamental, pero también como habilitador de otros derechos. Es decir, los niños y las niñas, en la medida que ejerzan su derecho a la participación, también tendrán la capacidad de tener una protección más efectiva, un acceso a sus otros derechos de manera garantizada, ¿verdad? Y un aprendizaje que es fundamental para el desarrollo de su autonomía progresiva y su desarrollo integral. La participación también permite el desarrollo de capacidades y competencias. Por lo tanto, niños y niñas que tienen espacios de participación significativo también están teniendo acceso a un desarrollo integral de sus capacidades que serán muy útiles, por cierto, para la construcción de sus proyectos de vida y el desarrollo de la vida adulta. También para el fortalecimiento de su autonomía progresiva, ¿verdad? Para la formación de niños y niñas como agentes de cambio y contribuyentes a las necesidades de sus familias, de sus entornos y de sus comunidades. Pero también desde el otro lado, la participación de los niños nos permite mejorar los servicios y las políticas enfocadas en sus necesidades e intereses. Y también es un mecanismo relevante para incentivar la rendición de cuentas, en la medida que las instituciones tienen el deber y la responsabilidad de llegar a niños y niñas a través de mecanismos de rendición de cuentas adaptados a sus necesidades, entonces también estamos fortaleciendo las estrategias para que esa rendición de cuentas sea amigable, sea comprensible y sea en un lenguaje adecuado para los niños y las niñas. En ese sentido, también entendemos desde UNICEF que la participación tiene distintas posibilidades, distintas variables, como un continuo, y que simplemente al acceder a la información no estamos hablando de una real participación, y que muchas veces cuando los niños y niñas optan a espacios son a participación de carácter consultivo y no de carácter deliberativo o incidente, pero que en la medida que se van ampliando los espacios, las oportunidades, entonces también niños, niñas, adolescentes tienen la posibilidad de... esa era la presentación, pero yo no pude entrar a la sesión de Zoom, así que inicié nomás, pero muchas gracias. La tienen impresa también, muchas gracias. Entonces, sí. ¿Hay alguna información adicional que podrán después revisar ahí y comprender un poco de este marco conceptual de la participación de niños y adolescentes, en donde también
buscamos, ¿verdad?, idealmente poder llegar a una participación que no se quede en lo consultivo, sino que avance hacia lo colaborativo, en donde adultos, niños, niñas, adolescentes puedan generar alianzas de trabajo, como por ejemplo en los COSOC, y también participación liderada por los propios niños, niños, adolescentes, en donde los adultos simplemente seamos acompañantes de esos procesos, pero no quienes lideremos y iniciemos los procesos de participación, sino que sean ellos los que se puedan empoderar con las temáticas. Hay una académica, Laura Lundi, que desarrolla un modelo de participación efectiva que está siendo muy utilizado actualmente y que habla que para que coexistan espacios realmente efectivos, tenemos que hablar de que exista espacio, voz, audiencia y influencia, es decir, que se den los espacios, que los niños se puedan expresar, que hayan audiencia, es decir, que hayan tomadores de decisiones detrás de estos espacios que utilicen la información que va a ser levantada por niños y niñas para la toma de decisiones, y que haya una real influencia, es decir, que lo que no significa que lo que digan los niños es lo que se tiene que hacer, significa que las opiniones sean debidamente tomadas en consideración y que se pueda retroalimentar a los niños y niñas participantes de qué forma sus opiniones han sido consideradas. ¿Por qué esto es importante? Porque de lo contrario vamos generando digamos, un poco de desesperanza aprendida respecto a los procesos de participación. Si no sabemos cuál es el resultado que habrá detrás, entonces tampoco estamos contribuyendo al desarrollo de ciudadanía efectiva en niños, niñas, adolescentes. Respecto a las temáticas específicas del proyecto, y de las cuales también estamos muy agradecidos y contentos de que esto se pueda avanzar desde UNICEF, creemos que es muy importante el reconocimiento expreso de niños, niñas, adolescentes como titulares de derecho a participar y asociarse libremente en cuerpos legales como la Ley 20.500, ya que hasta ahora los niños y niñas no han sido nombrados en este cuerpo legal, por lo tanto no estarían siendo considerados como sujetos de derecho y receptores también de las atribuciones que genera este cuerpo legal y las responsabilidades también para poder ejercer esa ciudadanía activa. Lo que creemos también interesante o relevante en que ustedes puedan reflexionar y que traemos esta discusión también a la mesa es que se pueda analizar la inclusión del reconocimiento de los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes como organizaciones de interés público, ya que, como mencionó la subsecretaria, los consejos consultivos ya van más de 280 que se han conformado y se van a terminar de conformar a final de este año. Por lo tanto, la Ley de Garantías ya establece una estructura en donde consejos consultivos están conformados a nivel local, pero también a nivel regional y nacional. Por lo tanto, podemos hablar de una gobernanza de consejos consultivos que están operando actualmente en el territorio y que el reconocimiento expreso de estas organizaciones dentro de la Ley de Participación y Asociación Ciudadana les daría la posibilidad también de poder acceder a otro tipo de elementos significativos que están en esta ley, como por ejemplo el acceso para el Fondo de Fortalecimiento el Fondo de Fortalecimiento de Recursos que está integrada en la ley para orientar a organizaciones de interés público, ya que muchas veces los consejos consultivos no tienen actualmente el acceso al financiamiento adecuado para que la participación de niños, niñas, adolescentes no se quede solamente en lo consultivo, en lo nominal, sino que también pueda ser efectivos. Entonces, ampliar a los consejos consultivos como organizaciones elegibles para estos fondos permitirían también ampliar su capacidad de incidencia y de ejecución de acciones en sus territorios y de articulación a través de sus distintas gobernanzas. Adicionalmente, creemos que podemos pensar también en cómo se puede incluir en la ley 18.575, que también está mencionada ahí en el proyecto de ley de bases generales de la orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, la inclusión de modalidades de participación que tengan enfoque de niñez y adolescencia, ya que, por ejemplo, se mencionan mecanismos como las consultas ciudadanas, ¿verdad?, como las rendiciones de cuenta que tienen que hacer los servicios públicos en su actuar, que podrían incluir también mecanismos de adaptación del lenguaje y de metodologías que sean sensibles a la niñez y al enfoque de derechos para que
niños, niñas, adolescentes en su calidad de ciudadanos activos también puedan acceder a esta información, entendiendo estos marcos conceptuales presentados previamente, en donde el acceso a la información adecuada es una base estructural para el ejercicio de la participación efectiva, donde niños, niñas y adolescentes puedan participar en estas consultas, diálogos o procesos participativos adaptados, así como también a su inclusión a los COSOC, como está mencionado en el proyecto, a través de la representación de organizaciones juveniles o adolescentes, de niños, niñas, adolescentes, pero también de los propios consejos consultivos de niñas y adolescencia como un organismo elegible que pueda ser parte también de los COSOC. En ese sentido, para finalizar, agradecemos mucho también esta invitación y la posibilidad de contribuir a este diálogo, y creemos que el proyecto de ley es una base muy interesante para poder hacer del ejercicio efectivo de la participación de niños y adolescentes una realidad que cada vez más se vaya profundizando a partir de lo mandatado por la Ley de Garantías, pero que también conecte con otros cuerpos legales que permitan no solamente a los niños ser considerados como sujetos efectivos de derechos, sino también con herramientas y con una institucionalidad adecuada que vaya profundizando la forma en cómo estos niños puedan ir ejerciendo mayor influencia en la toma de decisiones y aprendiendo de estos procesos de la mano de adultos significativos y formados en procesos de participación que les permita también apoyar el desarrollo de su ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela Tejada. Senador Walker me estaba pidiendo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a usted, a todos los integrantes de la Comisión, a todos nuestros invitados y invitadas. Muchas gracias por la exposición. Yo creo que este es un proyecto muy relevante que se justifica absolutamente, como han dicho nuestros invitados. Yo creo que uno puede dividirlo en dos partes, ¿no? Una es la parte sustantiva, por decirlo de alguna manera, y que está en plena armonía con el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño y con la Ley de Garantía, y otro es la parte más orgánica, si se quiere, ¿no? Donde se alude a los COSOC dentro de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Ahí yo tengo una inquietud y quiero preguntársela directamente a la subsecretaria de la Niñez, por su intermedio, Presidenta. Quizás, dado que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, deberíamos dejar esta participación bajo la tuición, el paraguas, el chasis institucional de la Subsecretaría de la Niñez, de manera a orientar este proceso de participación en, en armonía a lo que es el principio de autonomía progresiva y también de interés superior del niño, más que dejarlo como una instancia más de participación de los profesores. O sea, eso es un poco la inquietud que yo tengo. Me gustaría preguntárselo a la propia subsecretaria. ¿Cómo podríamos, de alguna manera, hacer carne este derecho de los niños a ser oídos también en el ámbito de la educación? Yo aprovecho de agradecerle al defensor de la niñez, Anuar Quesille, porque ha estado muy atento a un drama que estamos enfrentando en la región de Coquimbo, en la comuna de La Serena, respecto al colegio Chris School del sector de las compañías, que aprovecho contarle a la comisión y a los colegas. Es un colegio que tuvo que ser intervenido, se nombró un interventor porque el sostenedor dejó de pagar el arriendo y el dueño del establecimiento no podía hacerse cargo y básicamente se dio orden de desalojo y se notificó el desalojo y los niños están en peligro de perder su proyecto educativo, razón por la cual nos hemos contactado hoy con el delegado presidencial, con el propio defensor de la niñez, con la oficina local de la niñez de La Serena, que han estado muy preocupados, activos, presentando además acciones de tutela de derechos que me parece muy importante. Pero con esto, Presidenta, quiero, más allá de agradecer al defensor de la niñez su preocupación por la situación de los niños del colegio Chris School de la Serena, del sector de las compañías, graficar la importancia de este proyecto. O sea, qué importante, por ejemplo, que en este caso niños que van a ser, que pueden perder su proyecto educativo, que están en peligro de ser desalojados de su colegio, puedan ser oídos por la autoridad.
¿no? Por autoridades administrativas, por autoridades judiciales, por la fuerza pública que tiene que activar una orden de desalojo. O sea, es un tema muy complejo que grafica la importancia de este proyecto que yo también suscribí. Gracias, presidente. Sí, gracias, senador Walker. Senadora Aravena me pidió la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los invitados, excelentes las exposiciones. Yo creo que es muy difícil no estar de acuerdo con este proyecto. Es un proyecto que es simple, pero muy importante. En ese sentido, yo solo una reflexión, presidenta, en torno a que coincido plenamente que esto es necesario. Hoy día los niños, además, no son los niños de hace 30 años, son niños muy opinantes, y en ese sentido hay que conducir las opiniones para que no pasen cosas que de alguna manera, de manera inorgánica, terminen a veces en frustración y en violencia. Eso por un lado. Y en ese contexto, uno se pregunta, y me lo hago la pregunta siempre, en este ámbito de por qué hoy día no volvemos a reflexionar respecto a la educación cívica en Chile, en términos de que al incorporarla a la rama de ciencias sociales, hemos prácticamente invisibilizado la participación ciudadana, que debe ser un proceso que, en mi opinión, debe instalarse desde muy pequeño. Hoy día Chile es un país que tiene muchas complejidades para poder conducirse democráticamente en muchos ámbitos, y hoy día más bien, no solamente Chile, la sociedad, pero en general es difícil conducir diálogo. Entonces la democracia está en riesgo y los procesos sociales son lentos. Entonces yo creo que a mí me encantaría que hubiera una discusión sobre este tema, porque muchos de los problemas que hemos tenido en los colegios emblemáticos tienen que ver con eso, con esta incapacidad de conducir diálogo, de elegir líderes positivos, de entender cómo funciona el Estado, y en esta dificultad para entenderlo genera esta frustración y este enojo propio además de una edad que todos hemos tenido, en donde muchas veces nos cuesta, en esta cosa biológica, el poder ordenar la mente y el cuerpo, y finalmente terminamos en la situación que estamos. Y en ese sentido quiero dejarlo eso ahí dando vuelta, porque creo que es relevante. Y lo otro que muy importante, porque en el caso de Temuco, me voy a referir, igual que el senador Walker, sucedió algo bien extraño. Hace pocos días el alcalde de Temuco instala detectores de metales en el Instituto Superior de Comercio, y la superintendencia lo multa con 3,5 millones, que para cualquier municipio es importante el recurso, porque no está de acuerdo. Pero por otro lado, los jóvenes de ese instituto se toman el colegio y hacen una movilización, porque sí están de acuerdo ellos con cuidar su colegio y cuidar que efectivamente no ingrese ningún tipo de arma que los pueda a ellos poner en riesgo. Entonces hay una cosa tan rara, ¿no?, que es de sentido común, y los niños, en mi humilde opinión, lo tienen. Entonces, qué raro que el Estado, digamos, y la institucionalidad funcione de esa manera. No estoy desacreditando a la superintendencia, pero claramente hay algo que no funciona, porque evidentemente cuando los niños piden que ese detector esté ahí, porque ellos se sienten más seguros y se movilizan para defender la decisión de la municipalidad, y finalmente sigue pidiéndose la multa y el retiro de los detectores de metal. Es una cosa que cuesta comprender, y que por eso mismo creo que hay que ordenar el tema de la participación de los niños y jóvenes, porque creo que uno nace con criterio de acuerdo a su edad. Siempre tiene criterio de acuerdo a su edad, y eso hay que valorarlo. Entonces, los adultos estamos acostumbrados a dirigir, y está bien, pero en la medida que le demos participación y educación para participar, seríamos una sociedad bastante más madura. Eso solamente. Gracias, presidente. Nada. Senador Enrique tiene la palabra. No le voy a decir su apellido. No se preocupe, no hay problema. Sí. No, solamente indicar, agradecer la presentación a los expositores de hoy día, felicitar a los mocionantes, lo que he logrado percibir del proyecto, me parece que va en la línea correcta, especialmente para ayudar a asegurar espacios de participación que ayuden a que los niños se transformen después en mejores ciudadanos. Así que
manifiesto mi posición a favor del proyecto y también empatizo con lo mencionado por la senadora Carmen Gloria en relación a la paradoja de Temuco, ¿ya? Que espero finalmente se pueda revertir. Muchas gracias, presidente. La presidenta pone en votación en general el proyecto de ley. Senador Walker. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senadora Aravena. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado en general, 4 votos por 0. Y despachado el proyecto. Por favor. Presidenta, solamente para no quedar pendiente con la pregunta del senador Walker, creo que como decía el defensor, la ley de garantía nos da como subsecretaría un rol rector que dentro de las características que tiene ese rol rector tiene que ver con el derecho a la participación y con las acciones de participación que la propia ley establece. En ese sentido, nosotros hemos ido tal vez avanzando más allá de la idea de lo consultivo de los consejos. O sea, en realidad lo que está pasando con los consejos es mucho más de incidencia que de solamente consulta. Y entonces creo que sí nosotros tenemos un rol y tenemos una metodología. De hecho, usamos las metodologías de la doctora Lundi, es parte del diseño que nosotros tenemos en términos de incidencia de los niños. Y nunca dejan de sorprendernos acerca de, como decía la senadora Aravena, de sus opiniones, sus propuestas sumamente concretas, realmente no tan difíciles de aplicar. O sea, ellos no se enredan mucho, tenemos bastante experiencia en eso y pensamos que estas tareas que están puestas en este proyecto, en la medida en que se vayan perfeccionando y se vayan profundizando, caben bastante bien en el curso de acción que nosotros tenemos con los consejos. Pero al mismo tiempo, en función de nuestra tarea de rectoría en estas materias, hemos estado además recolectando toda la experiencia que tienen las instituciones, hemos ofrecido asistencia técnica a las instituciones, tenemos un listado de alrededor de 30 instituciones públicas que quieren una asistencia técnica para perfeccionar sus propios procesos de participación. Entonces creo que estamos en la línea correcta. Al mismo tiempo con el FOIP, a propósito de lo que señalaba Sandra de UNICEF, nosotros desde el año pasado que tenemos una línea niñez con el Fondo de Organizaciones de Interés Público. Y esa línea de niñez consiste en una línea específica en que las organizaciones presentan proyectos que son co-construidos y co-ejecutados con grupos de niños. Y ha sido un éxito completo esto de que en el fondo desde el diseño del proyecto hasta la implementación del proyecto los niños son actores directos, tienen unos requisitos, ¿verdad?, de que no puede pasar el proyecto si los niños no lo aprueban, etcétera. Tenemos un incremento en la participación en el concurso de este año y en ese sentido creo que ese tipo de iniciativas son iniciativas que este proyecto de ley puede ponerle un muy buen paraguas, digamos, en términos de no solamente organizaciones que incluyen a los niños, sino que organizaciones de niños que se conectan con los adultos y con las otras organizaciones en el territorio. La mayor parte de las organizaciones que han participado en el FOIP con niños son juntas de vecinos, que en el fondo ahí es donde está, ¿verdad?, juntas de vecinos que organizan proyectos con los niños. Ha sido súper interesante, son proyectos pequeños, pero la evaluación que tenemos con la DOS y con la Subsecretaría de Gobierno es que realmente son proyectos pequeños en dinero, pero de un tremendo impacto respecto de la organización de la comunidad con los niños. Y lo último que quiero decir, que va en la línea también de esto, es que en el trabajo que estamos haciendo con los consejos consultivos, una de las peticiones más frecuentes que tenemos, a propósito de lo que decía la senadora Aravena, es que ellos quieren talleres de liderazgo y de formación en el fondo en participación. Y las OLN, muchas OLN han estado haciendo eso con mucho éxito, que tiene que ver con cómo desarrollar estas habilidades que los niños, en el fondo, en términos de comunicación, de liderazgo, de cómo se organizan las tareas, etcétera. Y hasta aquí lo que tenemos es bien exitoso
y una de las cosas que el Consejo Nacional ha pedido de niños es que esas experiencias que han hecho algunas oficinas locales de talleres de liderazgo y participación sea parte de la política nacional, en el fondo de los servicios que nosotros les ofrecemos a los niños para participar. Entonces, estos talleres de liderazgo, la idea este año es ampliarlos a todos los que lo necesiten a través de las oficinas locales. Son 3-4 sesiones que han sido particularmente exitosas, porque además el taller de liderazgo termina con un proyecto específico que ellos tienen que organizar, implementar y evaluar. Así que creo que por ahí, en términos de educación cívica, si no está en el colegio, por lo menos que los consejos consultivos tengan esa iniciativa a nivel local. Así que encantados de poder participar en lo que se estime necesario. Subsecretaria, ¿alguien quiere la palabra? ¿No? Ya. Entonces, por haberse cumplido el motivo de la citación, se da por... Recording stopped.